Ayer habíamos quedado en el tema de lo que son, seguimos estando en lo que es la familia de los betalactámicos. Em, ya hemos visto penicilinas, cefalosporinas. Ahora lo que vamos a ver son em, a algunos otros que pertenecen a esta familia. Antes me gustaría que recuerden, les voy a dejar este gráfico en el que está la división de lo que son los gram negativos, gram positivos, ¿no? Está toda la familia, cuáles son los que pertenecen a los diferentes grupos, diplococos, cocobacilos, bacilos, cocos, ya serán aerobios, anaerobios. Dentro de los cocos están el estreptococo, estafilococo, Doctora, ¿no? disculpe, Sí, doctora, no estamos viendo las diapositivas, no sé si soy la única. Sí, a ver, doctora, pero, nos está viendo. Disculpe. ya, un momento. Doctora, no la estamos escuchando. Ahora sí, creo que se bloquea cada que entran sus compañeros. A ver, entonces, este les dejo para que ustedes puedan repasar los cocos, los gram positivos. Acá están lo que son estreptococo, estafilococo. Entonces, es lo que ustedes tienen que ir recordando y hacer la asociación cuando hablemos de gram negativos con cuáles estamos pensando, ¿no? Esto solamente los microorganismos. Lo que ustedes tienen que ya recordar también es en qué parte del organismo están con más frecuencia cada uno de estos microorganismos. Entonces, hemos visto dentro de los betalactámicos lo que son las penicilinas, cefalosporinas. Ahora lo que vamos a ver es estos tres últimos grupos y otro grupo más de otros medicamentos que no pertenecen a los betalactámicos, pero que también hacen la acción sobre la pared celular. De ahí que tenemos los inhibidores de beta-lactamasa, carbapenems, monobactámicos, ¿no? Vamos a ver lo que son los carbapenems. Yendo un poco a la historia, han sido descubiertos ya en 1976 de este microorganismo, el Streptomyces cattleya. De ahí han pasado los años y obviamente han ido mejorando la molécula inicial. En este caso empezaron con lo que es en 1985 con el imipenem, que siempre está unido a la cilastatina. Ahorita vamos a explicar por qué. Luego, ya en 1996, apareció lo que es el meropenem, con autorización para uso parenteral, y posteriormente aparece el ertapenem y el 2009 el doripenem. En esta parte quiero que vean, espero que se pueda ver, que existe una similitud en cuanto a la estructura química de esta familia de betalactámicos. Miren, acá está la penicilina, este es el anillo betalactámico, esto que ven en cuadradito. Las cefalosporinas permanece el anillo betalactámico. La diferencia es que acá está unida a una estructura que es de 5 moléculas, acá es de 6. El monobactam, que lo vamos a ver posteriormente, no está unido a nada, está simplemente el anillo beta-lactámico, y el carbapenémico, miren, está totalmente
consolidado. Entonces, esta es la estructura y todos mantienen el anillo beta-lactámico como base. Es por eso que todos ellos pertenecen a esta familia de lo que es la beta-lactamasa, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de acción? No se olviden. Inhiben lo que es la pared celular, van a destruir la pared celular. ¿Cómo lo van a hacer? Inhibiendo la síntesis de la pared celular, inhibiendo la síntesis del péptidoglicano. Entonces, estos en particular se van a fijar a estas proteínas de unión a las penicilinas, ¿no? El imipenem lo va a hacer a esta proteína con numeración 1 y 2, el meropenem a la 2 y 3 y el ertapenem a la 2 de la Escherichia coli y el meropenem de la Pseudomonas. Entonces, de ahí es que van a tener su espectro de acción, ¿no? Entonces, la recomendación es que solo se debe usar este grupo de antibióticos en infecciones donde exista gran resistencia de bacterias, ¿no? Y obviamente el cuadro sea grave. Entonces, de ahí el inconveniente que ahora se está teniendo de que este medicamento, que debería ser de utilización enteramente hospitalaria, lo están haciendo en forma domiciliaria. Entonces, de ahí que este grupo de la familia de las betalactámicas tiene esa acción que es bactericida. Pero, como hemos visto ya desde todos los antibióticos, si hay una manera en la que actúa el antibiótico, hay una manera como la bacteria va a intentar resistir a la acción del antibiótico, ¿no? En este caso, ¿cómo lo va a hacer? Pues produciendo beta-lactamasas, ¿no? Este es el mecanismo de resistencia que utiliza el microorganismo, va a producir las beta-lactamasas que obviamente van a inactivar o destruir lo que es el antibiótico. Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de penicilinas, si producen beta-lactamasas se llaman penicilinasas, si es cefalosporinas, cefalosporinas. Y en este caso, si estamos en el grupo de los carbapenemes, carbapenemasas. Entonces, hay que hacer la asociación. Hay que hacer la asociación simplemente de los nombres cuando hablamos de las enzimas. Entonces, existe una clasificación. En el texto solamente están mencionando a dos, que es el imipenem y el meropenem, pero existen ya otras, ¿no? Les voy a mencionar simplemente lo que es el ertapenem y el doripenem. ¿Cuál es la característica del imipenem? Se puede administrar por vía endovenosa intramuscular. Este es el ejemplo de este grupo o es la droga patrón de este grupo de los carbapenémicos. Característica es que es resistente a la hidrólisis que producen las betalactamases en comparación al resto de los betalactámicos. Tiene un mayor espectro de acción y esta es la característica que les había comentado cuando veíamos en la historia de que el imipenem debe estar unido a este otro eh, producto químico que es la cilastatina, que tiene la capacidad de inhibir unas dipeptidasas que se forman a nivel de los túbulos renales, por lo tanto evita que se vaya a eliminar este antibiótico, ¿no? Entonces, siempre el imipenem, cuando veamos la presentación, está unido a este otro compuesto que es la cilastatina. ¿Qué es lo malo de este grupo del imipenem? Es que si de repente el paciente tiene lesión a nivel del sistema nervioso central, sobre todo, es decir, que de repente haya tenido un TEC, tenga una lesión dentro del cerebro, un hematoma, esté con un problema infeccioso, algún tipo de lesión dentro del sistema nervioso central y nosotros utilizamos, o de repente el paciente hubiera convulsionado, tuviera ya el antecedente de convulsiones, entonces este medicamento desencadena la convulsión. Y obviamente en caso del fallo renal, porque va a empezar a acumularse el medicamento. Entonces, es muy complicado el caso clínico que yo les había mandado para que ustedes resuelvan, la paciente del síndrome de convulsión. Entonces, si ustedes recuerdan, estaba con el imipenem, se había preguntado qué se hacía. Entonces, una de las causas de por qué la paciente había vuelto a convulsionar es por la utilización justamente de este medicamento, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto? Es pues suspendiendo el mismo para evitar que continúen las conversaciones. Espérame un momentito, por favor. Está.
Ok. Entonces, si bueno, no he tenido tiempo para revisar sus trabajos, pero me imagino que ojalá hayan dado con una de esas posibilidades para evitar las convulsiones en esa paciente del caso clínico, ¿no? Luego tenemos lo que es el meropenem, que igual se administra por vía endovenosa. No es sensible a la dipeptidasa renal, por lo tanto, este no se va a unir a este compuesto que es la cilastatina, ¿no? Este puede ir solo. Tiene mayor actividad sobre lo que es la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que de repente puedan ser resistentes a este fármaco que es el imipe. ¿Cuál es la ventaja? Si, digamos, nosotros tendríamos que utilizar un carbapenémico y el paciente tiene ese antecedente de lesiones o de repente convulsiona, pues entonces lo correcto es cambiarle en la misma familia del imipenem al meropenem. Y eso es lo que se hizo justamente en el caso, ¿no? No le quitaron porque necesitaba, le cambiaron simplemente a meropenem. Luego tenemos lo que es el ertapenem, igual se administra en vía endovenosa intramuscular, el espectro es similar y bueno, ¿qué es la característica de este? Que ni bien ha aparecido, han empezado a utilizarlo en forma indiscriminada en los hospitales, de ahí que ha empezado una amplia resistencia bacteriana y no se utiliza mucho, ¿no? Y por último tenemos lo que es el doripenem, que se utiliza por vía endovenosa y bueno, tiene similitud en cuanto a la acción de imipenem y meropenem. ¿Cómo es la farmacocinética? Vamos a hablar sobre todo del imipenem y una mención del ertapenem. El imipenem es lo que más se utiliza, no lo utilizamos por vía oral, entonces tiene una vida media de 1 hora. Si de repente el paciente tiene fallo renal, hemos indicado que se elimina por vía renal, entonces puede estar latente hasta 3 horas. Y la cilastatina, que hemos dicho que está unida siempre al imipenem, hasta 13 horas puede estar en, 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 en el organismo. Lo que habíamos dicho, ¿no? No tiene muy buena absorción por vía oral, es decir, no se utiliza por vía oral. La característica del ertapenem es que tiene una mayor unión a proteínas, de ahí que puede utilizarse hasta una vez al día, ¿no? La eliminación es por vía renal. ¿Por qué el imipenem está unida a la cilastatina? Pues para evitar esa degradación renal, ¿no? Y que pueda hacer su efecto. Si es que el paciente estuviera en un plan de hemodiálisis o habría que tomarlo en cuenta porque podría eliminarse mediante la diálisis. Entonces habría que fijarnos si darle tal vez después de que se hace la sesión, porque si le damos antes, seguramente si entra la diálisis, el medicamento se va a eliminar y obviamente no va a producir su acción, ¿no? Entonces, en caso de fallo renal, igual que todos, hay que hacer el ajuste renal. Aquí les traigo la presentación, estos son viales, miren, imipenem siempre con cilastatina, acá está el meropenem de 501 gramos, el ertapenem y el doripenem. Estos son los dos más usados. El espectro de acción, si ustedes se fijan, imipenem, meropenem, doripenem sobre pseudomonas y acinetobacter, ¿no? Estos son gérmenes enteramente hospitalarios. No actúan sobre la Bucordelia cepacia ni sobre la Staphnotropomona, que igual son otros gérmenes que se presentan a nivel hospitalario. ¿Cuáles son las reacciones adversas que producen? Como está dentro del grupo de los beta-lactámicos, son similares, pero puede producir náuseas y vómitos en un 82%, pero lo que más puede producir son convulsiones, si es que el paciente tiene la lesión en el sistema nervioso renal, ¿no? De ahí que tenemos la opción, y si es que tenemos que utilizar este grupo, pues tenemos la alternativa del merope. Las interacciones, si de repente nosotros elegiríamos un carbapenémico con otro beta-lactámico de la familia, el efecto se va a disminuir. ¿Por qué? Porque este grupo de carbapenémicos lo que hacen es inducir a que se produzca más beta-lactamasa. Entonces, esa beta-lactamasa va a inhibir si estamos utilizando por ahí otro medicamento de la misma familia que no tenga esa posibilidad de inhibir, ¿no? Pero se va a potenciar este grupo, estos medicamentos, sobre todo el imipenem, si de repente lo unimos a una aminoglucosis, ¿no? Sobre todo cuando vayamos a tratar lo que es cualquier infección relacionada con o como agente etiológico tenga la pseudomonas aeruginosa. Estas son las dosis del imipenem, 1 a 4 gramos día, dividido en cada 6 a 8 horas, el imipenem vía B intramuscular. El meropenem ya infecciones, acá ya está con indicación, ¿no? Infecciones intraabdominales leves y moderadas. Si acá dice 3 gramos día endovenoso dividido cada 8 horas, ¿cuánto tendríamos que darle? Cada 8 horas.
Un gramo, Miriam. doctora, cada 8 horas. 1 gramo sería, ¿no? Hay indicaciones que vienen así, hay indicaciones que vienen precisas. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, a ver, esta de acá abajo, dice infecciones graves, 6 gramos y B divididos cada 8 horas. ¿Cómo ha hecho el cálculo? ¿Quién ha respondido? Porque les explica a sus compañeros si es que no han entendido. 2 gramos, doctora, cada 8 horas. ¿Cómo ha hecho el cálculo? Simplemente yo lo divido, digamos, si son 8 horas, el día tiene 24 horas y son 3 veces al día, pues 6 lo divido entre 3, me da 2. Exacto. Entonces, lo que tenemos que saber es que cada 8 horas, ¿cuántas dosis serían, no? 24 entre 8 son 3 dosis. Entonces, lo dividimos 6 entre 3, 2. 2 gramos cada 8 horas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de la parte meningia, hay algunos medicamentos de los que ya hemos estado viendo, siempre aumentan un poco más la dosis para que haya mejor penetración a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y el ertapenem en 1,20 gramos o intramuscular cada 24 horas. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de todo este grupo de carbapenémicos? Infecciones nosocomiales por gérmenes multiresistentes. O sea, es, como les vuelvo a reiterar, una pena, y estamos hablando de nosocomiales que son infecciones hospitalarias. Es decir, una persona que está en su casa no podría tener gérmenes tan agresivos como para que nosotros utilicemos este antibiótico en domicilio. Entonces, salvo que yo hubiera utilizado una serie de medicamentos, en este caso lo que correspondría sería hacer un cultivo, ¿no? Para definir exactamente qué germen es, porque lo único que estamos haciendo es que hay cierto grupo de bacterias que por ahí van a crear resistencias y son resistencias tan graves, por eso es que el temor de que cuando terminemos la pandemia tengamos bacterias que no vamos a tener con qué tratar, con qué antibiótico tratar y esas van a matar también. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta esto, ¿no? Ustedes que están en esta etapa de formación, infecciones nosocomiales, carbapenémicos, imipenem, meropenem. El imipenem es lo que más han debido, si es que han escuchado, están alguna vez por ahí de algún conocido que estuviera utilizando en domicilio, ¿no? Paciente, tratamiento empírico, es decir, cuando nosotros no sabemos qué germen es, pero tenemos una aproximación diagnóstica, y esto con el antecedente de que el paciente hubiera recibido ya múltiples antibióticos. O sea, imagínense que cuando un paciente que ya en su casa ha recibido todo y llega al hospital, ¿qué le vamos a dar? Si se supone que esto deberíamos utilizarlo en el hospital. Ya ha utilizado el imipenem. Entonces tenemos que ir escalando antibióticos más, con más espectro, pero lo malo es que también, así como tienen más espectro, también cuestan más. Y a veces ni existen en el ámbito, ¿no? Entonces, infecciones polimicrobianas, donde sepamos que puede estar metidos gram negativos, aerobios, anaerobios. Infecciones intraabdominales, tejidos blancos, osteomielitis. La osteomielitis, ¿dónde se produce, jóvenes, la infección? En los huesos, doctora. En los huesos, ¿no? Osteomielitis, no se olvide. Infecciones urinarias complicadas, donde el primer fármaco de elección son las quinolonas, pero ya no hacen efecto, entonces tenemos la opción de saltar a esto, ¿no? Neumonía por infección por pseudomonas. La recomendación que se una el imipenem más aminoglucósido para potenciar esa acción, ¿no? Entonces, miren, son antibióticos con más tentación de uso indiscriminado y eso es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? No usar imipenem en infecciones de la comunidad ni como profilaxis y tampoco actúa sobre el estafilococo, ¿no? Entonces, si de repente tenemos una localización, entonces sabemos que es el estafilococo, uno de los posibles responsables, si nosotros utilizamos el imipenem, pues estamos utilizando mal el antibiótico. Y sobre todo esto, infecciones de la comunidad, es decir, de gente que está en su casa con gérmenes que seguramente no son agresivos, ¿no? Si se dan cuenta, esto es enteramente para uso hospitalario. Bueno, ahora vamos a ver este otro grupo que son los monobactámicos. El Astrionam es el representante de este grupo. Se ha detectado en los años 80. La característica, si ustedes se fijan, es que no tiene el anillo fusionado, como les había dicho. Miren, acá hay una fusión entre estos dos, ¿no? Anillos. Acá está el anillo beta-lactámico y aquí está otro que tiene 5 átomos, este tiene 6. Pero acá el monobactam no, está libre. Por eso es monobactam, ¿no? Solamente tiene un anillo. Es atóxico y tiene poca actividad inmunogénica. Entonces,
como está en este grupo de los betalactámicos, pues el mecanismo es el mismo, ¿no? Va a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. El espectro es similar a este otro grupo que ya vamos a ver, que son los aminoglucósidos, entonces un poquito más se amplía, ¿no? Ya no actúa muy bien sobre gram positivos y anaerobios, pero sí tiene muy buena acción sobre los gram negativos que producen lo que es la beta-lactamasa, ¿no? Este es el ejemplo de este grupo de los monobactámicos. No se ha descrito reacciones cruzadas, es decir, que de repente pacientes que hayan tenido alergia, ¿no es cierto?, a los otros grupos podrían tener a este. Por esa característica del anillo, bueno, se descarta. No es la primera elección porque lastimosamente el costo de este medicamento es alto, ¿no? Entonces, este está guardado para indicaciones precisas. Esta es la presentación, Aztreonam de 1 gramo. Acá está la ampolla, que es en polvo, y acá está su disolvente, ¿no? Agua destilada. ¿Cómo es que es su farmacocinética? Vía de administración, veo intramuscular. Si va por intramuscular, tiene 100% de biodisponibilidad, ¿no? Tiene una vida media de unos 6 a 2.9 y su eliminación es enteramente por vía renal. Puede eliminarse si es que el paciente está en tratamiento de hemodiálisis o si de repente también está en diálisis peritoneal, por lo que hay que tener cuidado de los tiempos con esos procedimientos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Nefrotoxicidad, alteración hepática, flebitis, rash cutáneo, vaginitis en las mujeres. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado en insuficiencia renal, hepática. Esta es la presentación, miren, de 500 y 1 gramo. La vía de administración, bueno, es intramuscular o IV, habíamos dicho. La dosis es 1 a 2 gramos cada 8 horas y si son graves, se aumenta, ¿no? 2 gramos se ve cada 6 a 8 horas. Entonces, ¿cuál es el espectro de acción? Infecciones graves a gram negativos, donde fracasaron ya, o sea, es como la escalera que yo les mostré a un inicio, ¿no? Hemos empezado con el primer escalón, no ha respondido, hemos ido al segundo, al tercero, hasta que al final estamos llegando a esto, al final, ¿no? Ahí cuando aparece la bacteria, entonces ahí sacamos el as bajo la manga, que es el astriona. Este es uno de los últimos grupos, son los inhibidores de beta-lactamasa, que unidos a las penicilinas o cefalosporinas hacen que se amplíe el espectro de acción de ese antibiótico con el que se han unido, ¿no? Los nombres: ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Aquí falta lo. Entonces, ¿cómo es que funciona? Nosotros, ¿se acuerdan cuando habíamos visto los mecanismos de resistencia? Habíamos dicho que las bacterias producen las beta-lactamasas, que es una enzima. Estamos diciendo que termina en asa y es una enzima, ¿no? Es una enzima que va a ser producida por bacterias, ya serán gram positivas, gram negativas. ¿Qué es lo que hace? Inactiva el anillo o el antibiótico a nivel del anillo beta-lactámico. ¿Cómo? Acá está el dibujito, miren, acá está el anillo beta-lactámico en rosado. Es el ejemplo de la penicilina. Es como una tijera la enzima. ¿Qué va a hacer? Lo va a cortar. Por tanto, va a convertir esta penicilina en este otro componente, ácido penicilinoico, que va a ser inactivo. La penicilina es activa, por la acción de la enzima se inactiva, por tanto el antibiótico no funciona. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues buscar un elemento, un compuesto químico que inhiba a esta beta-lactamasa. Y es justamente este grupo, inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? El ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se unen a esta enzima de manera que evitan que se produzca esta ruptura del anillo, ¿no? No son antibióticos, no actúan como antibióticos. ¿Cuál es la característica? Que se van a unir de forma irreversible a esta enzima, o sea, no van a dejar que vuelva a actuar sobre otro antibiótico que esté ingresando a inhibir la pared celular, ¿no? Por lo tanto, va a hacer que el antibiótico haga su efecto y destruya nomás el antibiótico. Este es un esquema, espero que se pueda ver. Esta es la bacteria, lo que está en celeste. Miren, estos que ven en verdecito son las beta-lactamasas. Este que es naranja es la penicilina. Entonces acá están agrandando esta molécula. Aquí está la penicilina, su anillo beta-lactámico es este que está en cuadradito. Entonces va a hacer la acción, miren, viene la enzima, que es el verde, se acerca y ¿qué hace? Corta el anillo, corta el anillo. Entonces, ¿qué? Lo vuelve en un ácido penicilinoico que no es activo. Estaba amarillo y ahora está más oscuro, ¿no? Entonces se inactiva y por tanto ya deja de funcionar el antibiótico. Entonces,
La ventaja de estos es que lo que hacen es evitar eso para que el antibiótico con el que están unidos pues haga su acción. No, por eso vuelvo a reiterar, no tienen acción antimicrobiana intrínseca, deben estar asociados con otros betalactámicos. De ahí que aquí hay las combinaciones, les traigo algunas. Estos son todos penicilinas, amoxicilina más clavulánico, ampicilina más sulbactam, ticarcilina más isoclavulánico y piperacilina más tazobactam. El famoso pipertazo, si alguna vez han escuchado mencionar. Aquí les pongo, esta puede ser vía oral EB, 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 EB. Hay otras asociaciones que están apareciendo. Esta ya había, que es la amoxicilina más sulbactam, pero esta ya es una cefalosporina, miren, ceftriaxona más tazobactam. Entonces, es otro grupo de los beta-lactámicos. Esta es una penicilina y esta es una cefalosporina. Entonces, pueden unirse también con estos inhibidores y hacer su acción. Entonces, de ahí que tenemos, esta es la presentación bioral, amoxidal plus, amoxicilina 500, ácido clavulánico 130, quisampicilina más sulbactam, y aquí está el piperacilina más tozobactam, ¿no? Entonces, acá vienen las características, obviamente su espectro se amplía. ¿Cuál es la bondad que tienen? Por ejemplo, en la ampicilina y sulbactam, va a hacer que la ampicilina aumente su espectro de acción. Y si es que hubiera algún efecto adverso, no va a ser relacionado con los inhibidores, va a ser relacionado más con el antibiótico al que esté unido, ¿no? La diferencia con el tazobactam cuando está unido a la piperacilina es de que no va a tener una acción sobre la pseudomonas aeruginosa, porque no es eficaz contra esa beta-lactamasa que forma la pseudomonas, ¿no? Es la única asociación que no tiene esa bondad. Estas son las dosis, amoxi más clavulánico en vía EB, vía IV oral, piperacilina, tazobactam, ¿no? 4. Lo que miran al ladito, lo primero es de la amoxicilina, 0,5, o sea, 500, y ácido, o al revés, 500 de clavulánico, amoxicilina 1 gramo, ampicilina de 500, sulbactam 250, piperacilina 4 gramos, tazobactam 0,5 gramos. Eso con respecto a eso. Con todito eso ya habremos terminado lo que es la familia de los beta-lactámicos, todos esos grupos. Ahora vamos a ver, hay otro grupo de inhibidores de la pared bacteriana que actúan a ese nivel, pero que tienen otros nombres, ¿no? ¿Por qué los estamos metiendo en este grupo? Porque ellos actúan igual que las beta-lactámicos, actúan sobre la pared. Tenemos la fosfomicina, cicloserina, bacitracina. No vamos a mencionar el mecanismo porque los tres van a inhibir lo que es la pared celular, ¿no? En diferentes momentos, pero van a inhibir la pared celular. Entonces, es bactericida, los tres son bactericidas, y este es su espectro de acción. Este se va a utilizar por vía oral, se puede utilizar también por vía intramuscular. Ahí la presentación que viene en polvo es granulado para solución vía oral. Mira, es un sobrecito donde lo van a poner en una cantidad de agua, van a disolver para que la persona lo consuma. La presentación viene en sobres de 3 gramos, ¿no? Indicaciones en infecciones de tracto urinario no complicadas. No es muy utilizada, la verdad. Particularmente no he tenido experiencia con este medicamento, solo por la literatura. La cicloserina es igual, actúa a nivel de inhibiendo lo que es la pared celular, es bactericida de amplio espectro, antituberculoso de segunda línea. Esto es importante cuando lleguemos a ese punto. Se tienen que acordar que esta es una alternativa a las personas que hacen alergia o algún tipo de reacción a la primera línea del tratamiento antituberculoso. Tiene buena absorción por vía oral, puede llegar hasta el líquido cefalorraquídeo, pero los efectos adversos es demasiado tóxico, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Aquí le pongo efectos psicológicos porque este medicamento produce ideas suicidas en las personas que la consumen. Y particularmente he tenido la mala experiencia en el internado de tener un paciente con tuberculosis que utilizaba como segunda alternativa este medicamento y que terminó ahorcándose, ¿no? Falleció porque tenía esa idea suicida y obviamente nosotros asumimos que fue la cicloserina, pero no había otra alternativa para tratar el problema de la tuberculosis, ¿no? Que igual estaba trayendo muchas serias complicaciones. Entonces, es bien complejo, pero no tenemos otra opción. Luego tenemos la bacitracina.
Tiene un pequeño espectro, es igual bactericida, se utiliza sobre todo a nivel local, de ahí su presentación, miren, uso tópico, dice. Viene en pomada, no se debe utilizar más de una semana. Las indicaciones son en úlceras, generalmente las de cúbito, las escaras famosas, se puede utilizar esto. A veces está ya añadida con otro antibiótico también, ¿no? Este es el grupo importante también que ustedes conozcan porque este grupo se utiliza bastante. Es los glucopéptidos, vancomicina. ¿Por qué piensan que lleva ese nombre de glucopéptidos? ¿Alguna idea? Glucopéptidos. ¿Alguna idea? ¿No? Gluco es glucosa, ¿no? Relacionado con lo que son carbohidratos. De ahí es el nombre de glucopéptidos, vancomicina. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Esta es la pared celular. Miren, está entrando la vancomicina y va a destrozarla, ¿no? Para luego pasar al torrente sanguíneo y distribuirse. Bactericida y inhibe lo que es la síntesis y ensamblaje de la pared bacteriana, unión a péptido precursor, preveniendo la unión a peptidoglicano, igual que los beta-lactámicos. Tiene incluso un efecto postantibiótico de aproximadamente dos horas, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de resistencia de la bacteria a esa acción que produce la vancomicina? Esta es la vancomicina, que es susceptible, miren, aquí está la vancomicina, este es un carrier, le dicen, donde están aminoácidos. Entonces, ¿qué hace la vancomicina? Atrapa esto y evita que siga la síntesis de la membrana celular, ¿no? De esta manera, aquí está bloqueando. Aquí ha atrapado la vancomicina a este elemento. Pero ¿qué hace la bacteria? O sea, eso es lo normal, pero ¿qué hace la bacteria como resistencia? En este caso, en el enterococo del ejemplo, utiliza otra vía, ¿no? Escape, o sea, ya no existe esa adhesión con la vancomicina, por tanto va a utilizar otra vía para que pueda seguir con la síntesis de la pared, ¿no? Cell wall síntesis, síntesis de la pared. De esa manera es la manera como la bacteria ha creado resistencia a este antibiótico. ¿Cuál es el espectro? ¿S de qué es, jóvenes? ¿Y S de qué es? ¿Estafilococos? Estreptococo. Streptococcus aureus. No, Staphylococcus aureus y Streptococcus epidermidis. Bueno, tienen que repasar, jóvenes. Sí, es el estafilococo aureus. Mire, dice, ese es su espectro de acción, ¿no? La película Slim en cuerpos extraños puede relacionarse a tolerancia y fallo de tratamiento. Cuando de repente tenemos alguna vía, cuando de repente tenemos en una prótesis, por ejemplo, o de repente en la misma intubación, cuando ponemos el tubo, hay una pequeña película que se hace en ese dispositivo que nosotros introducimos al cuerpo, ¿no? Y podría relacionarse en algún caso con ese fallo al tratamiento porque podría estar ahí y no en realidad en el paciente. Entonces, de ahí que aparecen cepas de estafilococo aureus con resistencia intermedia ya a este antibiótico. Entonces, este es el de elección cuando nosotros queremos cubrir lo que es estafilococo, sobre todo, ¿no? Tenemos también sobre el Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium, Clostridium, enterococos, sobre todo los que son resistentes, ¿no? Pero sobre todo lo que es estafilococo aureus. ¿Cómo es la farmacocinética? Vía oral y vía IV. Ahorita vamos a explicar por qué se utiliza vía oral. Ingerida, dice, no se absorbe, se excreta en las heces, es decir, como si fuera un tubo. Nosotros le damos la vancomicina que viene en vial. ¿Se acuerdan que en prácticas les había dicho que hay medicamentos que vienen en presentación de ampolla, que no siempre se utilizan solamente para la vía parenteral, sino también para la vía oral? Este es uno de los ejemplos es la vancomicina de que se puede utilizar vía oral. Se lo prepara, la misma presentación que se pone por vía endovenosa, se la prepara en una solución, en un poco de líquido, y se le da al paciente para que
pueda deglutir y obviamente pasa por todo el intestino, llega al estómago, intestino y se va a excretar, pero en el camino va a eliminar todas las bacterias que podrían estar produciendo algún tipo de complicación, que ahorita vamos a ver cuál es su indicación, ¿no? Entonces, sí se puede administrar vía oral. Existe indicación precisa, no a cualquiera. Existe una unión a proteínas de 30%. Si es que la meninge está sana, no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Por tanto, es de indicación en los pacientes que van a tener meningitis, ¿no? Una vida media de 6 horas, su eliminación es renal. Si de repente el paciente tiene la falla renal, tiene una vida media de hasta 7 días. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cálculo en prácticas? Habían medicamentos que se daban una vez a la semana, ¿no? Entonces, igual, este es otro de los medicamentos que de acuerdo al cálculo que nosotros realicemos, pues se tiene que reajustar la dosis. ¿Cuáles son los efectos adversos de este grupo? La nefrotoxicidad, sobre todo el 5%. Peor si nosotros asociamos a un grupo de aminoglucósidos que igual son nefrotóxicos, es decir, 2 nefrotóxicos van a aumentar la nefrotoxicidad, ¿no? Ototoxicidad, sobre todo en los pacientes de edad. Entonces hay que tener mucho cuidado y en algún caso también asociado a lo que es los aminoglucosis. Puede producir hipotensión, es decir, baja la presión arterial, fiebre, escalofríos, flebitis en el lugar. Por eso es que cuando se administra la vancomicina no podemos hacerlo con una vía periférica, la normal que conoce, sino es con una vía central. Es una vía que ingresa directamente a venas de grueso calibre. Y una de las complicaciones, este síndrome de cuello rojo o síndrome de hombre rojo por liberación de histamina. Esto está más dependiente no a la cantidad, no al exceso de medicación que por ahí hubiéramos hecho un cálculo mayor, sino a la velocidad con que se infunde. Si es que nosotros infundimos muy rápido, generalmente se lo hace en 2 horas, entonces vamos a tener este síndrome de cuello rojo o de hombre rojo que le llaman, ¿no? Y acá les traigo este dibujo para que se acuerden qué se llama este personaje. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que sepa qué se llama este personaje? Hellboy, doctora. Hellboy, ¿no? Es rojo. Entonces, por eso les traigo para que se acuerden que hay varios medicamentos que producen este síndrome del hombre rojo. Uno de ellos es la vancomicina, no se lee muy bien lastimosamente. Está la rifampicina, teicoplanina, que igual es del grupo de glucopéptidos, pero el más frecuente es la vancomicina, ¿no? Para que se acuerden que ese es uno de sus efectos colaterales. Las reacciones adversas, bueno, la hipersensibilidad, lo que habíamos dicho, nefrotoxicidad o toxicidad, tener cuidado con el fallo hepático, fallo renal, interacciones. Si de repente nosotros utilizamos diurético de asa o aminoglucósido, que ya de por sí son ototóxicos, entonces vamos a aumentar la ototoxicidad porque este produce, ¿no? Lo mismo, aminoglucósidos, este otro grupo de medicamentos que es la anfotericina B antimicótico, si tuviéramos que utilizarlo junto a la vancomicina, entonces vamos a aumentar la nefrotoxicidad en el paciente. Si es que el paciente además está utilizando warfarina y usamos con vancomicina, puede haber mayor riesgo de sangrado, ¿no? Eso en cuanto a las cosas negativas, pero positivas es que de repente si nosotros asociamos vancomicina a un aminoglucósido o de repente a rifampicina, que es uno de los medicamentos antituberculosos, va a potenciar la acción. Sobre todo si utilizamos con rifampicina, va a potenciar la acción sobre el estafilococo localizado a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, esas son las cosas. Este es el otro glucopéptido, la teicoplanina. Esta es su presentación, es similar, no muy utilizado por lo menos en nuestro medio, sobre todo la vancomicina. Entonces, las aplicaciones terapéuticas son efectivo en infecciones por estafilococo meticilin resistente, neumococo resistente a penicilina, infección por enterococo resistente a beta-lactámico. Cuando de repente hay pacientes alérgicos a betalactámicos y nosotros queremos hacer cobertura, esta es una buena alternativa, salvo que tuvieran que tener mucho cuidado de no infundir rápida la medicación, ¿no? Si lo hacemos en los tiempos programados, no produce ningún tipo de alteración. Y se puede utilizar también en lo que son las meningitis, de repente es que existe una resistencia ya a las cefalosporinas de tercera y al cloranfénico. Si se dan cuenta, hemos ido avanzando y estos últimos medicamentos que estamos mencionando ya se utilizan casi para las resistencias. Es por eso que tenemos que ir en escalera. Si de repente nosotros saltamos la escalera, pues vamos a tener complicaciones. ¿Cuándo saltamos la escalera? Cuando de repente el paciente ingresado
de su casa por alguna situación o ha estado internado y pasa a una terapia intensiva, ¿no? Entonces ahí sí, pero que estos medicamentos se los termine utilizando en casa con gérmenes que no son resistentes, entonces se crea resistencia en esos que el paciente tiene, ¿no? Estas son las dosis y vías de administración. La vancomicina viene en estos viales con polvo para reconstituir. Esta es la tecoplanina también. Miren, esta es la indicación. Cuando existe colitis asociada a Clostridium difícil, ¿qué vamos a tener en el paciente en colitis? Diarrea, distensión abdominal, fiebre, mucha clínica, ¿no? Pero tiene que haber algunos antecedentes para esto. Es la única indicación en la que la vancomicina se puede utilizar de 125 a 500 miligramos por vía oral. Es decir, esto que utilizamos para B, se lo abre, se lo prepara y se le da por vía oral al paciente, ¿no? ¿Por qué lo utilizamos sin temor? Porque no se va a absorber, va a pasar directo todo el tubo digestivo y lo que va a hacer es acción directa sobre los microorganismos que están a nivel intestinal y obviamente va a barrer con todo y va a salir eliminado por las heces fecales, ¿no? Este es el otro de los medicamentos que se utiliza por esa vía. Entonces, con esto habríamos terminado todo el primer capítulo de lo que son los, ¿cómo se llama? Los inhibidores de la pared celular. Solo eso hemos visto, inhibidores de la pared celular. Mañana vamos a ver los que van a alterar la síntesis de las proteínas de las bacterias, ¿no? Quería compartirles además, a ver, voy a dejar de compartir en la pantalla. No sé si ya lo revisaron el, el libro, el pequeño librito que les mandé, si han tenido la curiosidad de revisarlo. ¿Han visto, han revisado o no han tenido la curiosidad de ver? ¿Alguien? ¿Están ahí? Doctor, es el que usted nos había mostrado ayer. Pero lo han revisado, han tenido la curiosidad de ingresar otra vez. No, ¿no? Eso les falta, curiosidad. Bueno, esta es la aplicación que pueden ustedes bajar en su celular, si es que lo tienen. Se llama Protocolos de Actuación en Enfermedades Infecciosas, es de España. Pueden irse a la aplicación del Play Store y miren acá, espero que se pueda ver, están las dosis recomendadas de antimicrobianos y les sale las dosis habituales, no sé si se puede ver. Sí, doctora, estamos viendo. Se ve, ¿no? Ya. Y miren, está por orden alfabético, están las cefalosporinas, ahorita lo que estábamos viendo, miren, a ver, Astreona, 1 a 2 gramos cada 8 horas, infecciones severas, etcétera, les explica. Las dosis máximas incluso les está dando, ¿no? ¿Qué más tenemos para ver acá? Dosis en pacientes renales. Aquí está el clearance, ¿se acuerdan? Eso que habíamos calculado. Aquí les da el antibiótico y les dice los clearance. ml minuto de todos los medicamentos. Además tiene, no, los generales. Aquí va por sistemas, infecciones respiratorias. Si ustedes llegan a un diagnóstico, entonces les va a decir, por ejemplo, bronquitis. Les va a decir qué es lo que tendrían que hacer a grandes rasgos, radiografía, el estudio, medidas, y les dice el antibiótico. Incluso les da ya la edad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son sus alternativas? ¿Qué más tiene? Igual las profilaxis. Aquí, calculadoras. Miren, acá hay el índice de peso molecular. Acá está el de la función renal, eso que habían calculado ustedes. Calculadora de función renal. Miren, acá están los sistemas convencionales, espero que se pueda ver. Este es el que nosotros les he explicado, el Crocrof-Galtz. Edad, peso, talla, creatinina. Entonces ustedes ya no hacen el cálculo, lo único que tienen que hacer es introducir los datos. Y estas son las otras posibilidades. Miren, MDRD, que es otra forma de calcular ese índice de filtrado glomerular. Luego tenemos el MDR-CKD-EPI,
y este es el último que se está utilizando. Entonces, lo único que tienen que hacer es llenar la creatinina, la edad, el sexo, le ponen acá cuál de los métodos quieren y calcular. A ver si quieren hacer un ejercicio en este del MDR4, a ver, denme una edad. 45, doctor. Ya, 45. ¿Cuánto está su creatinina? ¿Cuánto quieren que esté su creatinina? Lo normal es de 0,8 a 1,2. ¿Cuánto quieren que esté su creatinina? ¿Quieren que esté normal o quieren que esté alta? 4, doctor. Ya, 4. Y aquí ya le dice la unidad, ¿no? Miligramos decilitro. Ah, no, aquí le está metiendo albumin. Eso no tenemos. Esta, a ver, ya 4. Sexo masculino. Aquí le dice hombre. Edad 45. ¿No? Este tiene menos opciones. 4, 45 años, sexo hombre y le vamos a hacer por CKEPI. Miren, acá nos calculan en raza blanca, raza negra. No es, ya hacen incluso hasta esa catalogación. 16,9 sería el índice de filtrado glomerular de este paciente que me han dado las características. Entonces, con ese resultado nos vamos a eso de las tablas, ¿se acuerdan? Prescripción. Aspectos generales. Aquí. 16. ¿Qué antibiótico quieren revisar? 16 es su función renal. ¿Alguna idea qué medicamento quieren revisar? Veremos la vancomicina. Miren, dice de 59 a 30 ml minuto, 29 a 15, menor a 15. Entonces, entre 29 y 15, la vancomicina se da 1 gramo cada 48 horas, cuando la dosis es 1 gramo cada 12. Entonces, se da 1 gramo cada 48 horas de medicación, ¿no? Incluso acá habla de sensibilización de la penicilina. Miren cómo es que se tiene que ir, si es que ha habido sensibilidad y queremos reutilizar, entonces les explica cómo hacer el procedimiento. Acá está la farmacocinética y farmacodinámica de cada uno de los antibióticos. Entonces, como verán, con la tecnología también hay muchas cosas que nos ayudan, ¿no? Incluso hay casos para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, simplemente esto lo pueden bajar. Les voy a mostrar. Acá le ponen infecciones y sale guía terapéutica antibiótica. Y de esa manera ustedes pueden bajar esa otra ayuda para que vean esta parte de lo que son los antibióticos. Puede que lo estén viendo un poco complejo, jóvenes, pero la verdad es de que este es un algo cojo que tienen muchos de los médicos, ¿no? Y es algo muy fundamental porque eso es lo que más van a ver, problemas infecciosos. Entonces tienen que saber y no hay otra manera que saber de memoria. ¿Qué tienen que hacer? Pues escribir, tal vez hacerse un cuadernito y anotar, ¿no? Para que vayan practicando, porque a veces el escribir doblemente tenemos que recordar y les va a ayudar para que ustedes tengan una idea de las dosis sobre todo, pero que los clasifiquen igual, ¿no? Para que se den cuenta, estos son inhibidores y nada, pues es cantando. Les digo de cefalosporina de primera generación y me tienen que decir segunda, de tercera, de cuarta, etcétera, ¿no? Les voy a pedir lo que está en el texto. Lo que les estoy dando de más es solamente para el conocimiento de ustedes, ¿no? Lo que no está en el texto no se va a preguntar. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna situación? Solo tengo 33. Un favor, cuando empezamos la clase, terminan de ingresar y yo hago la lista de acuerdo al Meet. Tiene la posibilidad de sacar la lista. Entonces, las personas que van ingresando luego ya no están incluidas en esa lista. Van a tener cuidado.
Ya no les estoy llamando lista por esa situación porque el sistema ya puede sacar su lista. ¿Ok? ¿No tienen alguna pregunta? Nada. Entonces nos estaríamos viendo mañana a las 7 de la mañana para continuar la otra parte que ya es